Muy buenas tardes, amada familia. Para nosotros es un placer volverlos a ver. Soy su pastor Edward de Amor, Vida y Transformación. Así es, buenas tardes, amada familia. Qué bueno volver a estar aquí nuevamente con ustedes. ¿Cómo no darle las gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite nuevamente reunirnos a través de este medio? Le habla su pastora Marisol. Bueno, amados, hoy es un día muy especial porque tenemos un tiempo especial de estudio de la palabra de Dios aplicada a la vida cotidiana. Sí, así es, que eso es lo que debe haber en nuestras vidas, ¿no? Que la palabra no sea solamente una palabra más, sino que la podamos poner en práctica, porque eso es lo que realmente Papá Dios quiere, que todo lo que aprendemos a través de su palabra lo pongamos en práctica. Amén. Entonces vamos a comenzar orando el día de hoy. Padre, te damos gracias por este tiempo, Padre Santo. Te damos muchísimas gracias por aquellas personas que nos están viendo por este medio, Señor. Gracias por su vida, gracias por permitirnos estar hoy reunidos por este medio, Señor. Gracias, Señor. Gracias por las redes sociales, Padre, porque nos permiten estar, Señor, un poco más cerca los unos de los otros. Gracias a ti, Señor, por la vida, por la familia. Amén y amén. Así es, hoy vamos a hacer un estudio de algo que yo creo que todos hemos vivido en alguna oportunidad, ¿no? Hemos sentido. ¿Hemos sentido o hemos sido víctimas? También, También. sí, también. Sí, entonces el tema de hoy es la envidia. Vamos a hablar un poco sobre la envidia y si es pecado o no es pecado, si Dios está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿no? Son preguntas que de Amén, pronto nos sí. hemos hecho. Bueno, entonces, comencemos primero, debemos saber qué es realmente la envidia. Sí, Entonces, cuéntanos, Mari, ¿qué es la envidia? bueno, según el diccionario, la envidia es sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. Entonces, en conclusión, aquí podemos ver que la envidia es querer lo que otro tiene, ¿no? Sin desear todo lo que de pronto otra persona, desear hacer o tener algo que otra persona ha tenido. Sí, así es. Y sobre todo lo más triste es que nos puede causar tristeza, enojo. Entonces es algo muy fuerte, ¿no? No es cualquier cosa. Amén. Entonces, nosotros vemos que no es el deseo, en sí la envidia no es desear tener algo, es desear tener algo que otra persona tiene, porque otra persona lo tiene, entonces yo también ahora lo quiero tener. Eso es envidia realmente. Sí, hacer lo que sea, ¿no? Para conseguirlo. No importa que dañemos a los demás, no importa que tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, pero que lo tenemos que tener. Entonces esa es la parte que es complicada, ¿no? Amén. Esa parte es bastante fuerte porque a raíz de la envidia mucha gente comete muchas bestialidades. Sí, así es. Pasa por encima de las otras personas, maltrata a las otras personas, no importa cómo, pero siempre se quiere pasar por encima y lastimar a otras personas. Así es. Bueno, entonces, después de saber qué es envidia, ¿tú qué crees? ¿La envidia será un pecado o no será un pecado? Obviamente que sí, claro, Sí, viene a ser así un es. pecado porque hace bastante daño. El pecado es el que realmente hace bastante daño en muchos ángulos de nuestras vidas. Bueno, entonces vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a Gálatas 5:21. ¿Qué dice Gálatas 5:21 referente a la envidia? Sí, Dice, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les he advertido contra eso. Y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Cuando Dios nos habla que no tenemos parte, o sea que eso nos separa del amor de Dios, nos separa de la compañía de Dios, nos separa de las bendiciones de Dios y nos separa de estar en el reino de Dios y su justicia. entonces podemos ver que sí es pecado, porque todo lo que nos separa de Dios es pecado. Amén. Entonces la envidia es pecado. Entonces ya lo tenemos claro que sí es pecado. Entonces cuando la envidia surge,
y se le permite vivir y crecer en nuestros corazones, trae terribles consecuencias, ¿no? Claro, nefastas. Podemos ver, ¿puedo poner algunos ejemplos ahorita bíblicos? Sí, así Por es. ejemplo, podemos ver a Abel y Caín. Algo fue, Caín y Abel, fue nefasto porque una persona que atenta contra la vida de su hermano de sangre, de carne, atentar contra su propio hermano, es algo terrible. Sí, sentir envidia por su hermano, ¿no? Y fue a causa de un sentimiento de envidia De que envidia. se dejó avanzar. Entonces, eso lo vemos en donde, Mari. Eso está en Génesis 4, del 3 al 8, dice la palabra del Señor. Después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda que le trajo, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. El Señor le preguntó: ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiero dominar, pero tú debes dominarlo a él. Caín le dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Cuando llegaron, Caín atacó a Abel y lo mató. Luego el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Entonces podemos ver que el pecado, cuando lo dejamos avanzar, Sí, así es. porque dice que es un sentimiento. Los sentimientos nosotros podemos cortar y decir, bueno, hasta aquí llega, yo ya no quiero nada más contigo y ese sentimiento no tiene que estar conmigo. Pero vemos que esos sentimientos, si no los cortamos a tiempo, si no abortamos esos pensamientos, nos pueden llevar a más allá. Sí. ¿Y qué fue lo que causó aquí esto? Que Caín estaba mirando. Sí, que, Lo que no que al debía. papá Dios le agradó más la ofrenda de su hermano, ¿no? Y él no se puso a preguntar por qué. O sea, él nunca le preguntó a Dios por qué te agradó más la ofrenda de mi hermano que la mía. Pero como Dios conoce los corazones, él sabía que en el corazón de Caín había envidia contra su hermano. Entonces, por eso él no aceptó su ofrenda. Amén. Y entonces por ahí comenzamos a ver todas esas cosas que conllevan el pecado, o sea, que conlleva ese pecado de la envidia. Sí, porque primero Es es la tremendo. tentación, ¿no? Que es el sentimiento, esa es la tentación. Pero si nosotros logramos vencerla y sabemos que nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder vencer, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que Él es el único que puede quitar ese sentimiento, esa emoción de nuestro corazón para que no llegue a ser pecado. Realmente cerrarle la puerta. O sea, decirle, bueno, hasta aquí llegaste, ya no te quiero ver, ya te miré por el huequito Pero sin ayuda de Dios no por el podemos. lente, pero con la ayuda de Dios. Y vemos otro ejemplo que fue el de Coré con Moisés. Así es. Tuvo envidia por el liderazgo que Dios le había entregado a Coré, a Moisés, qué pena. A Moisés. Y Coré empezó a levantar la gente y empezó a endulzar la gente y a hablar y a hacer que se expandiera esa envidia por Moisés y por Aarón. Y es que, y a veces, y ahí es donde aparece eso a veces de que, y es que porque yo no puedo, y es que este se creyó más que yo, y es que si él puede, yo también puedo. Sí, porque aquí podemos ver en esta historia, que no la vamos a leer porque es bastante larga. Entonces les dejamos esa tarea a todos ustedes que lean Números 16, que es donde está la historia de Coré y Moisés. Pero aquí podemos ver que Coré se le reveló a Moisés por envidia, porque Dios lo utilizaba a Moisés para dirigir todo un grupo de personas y él quería hacer lo mismo. Pero resulta que, si podemos ver ahí, llegó hasta la muerte, ¿no? Llegó hasta Sí. que llegó al Y- pecado y Dios cortó con su vida y con todo el grupo que estaba con Y no él. solamente con él, con el que levanta la envidia, sino a veces por medio de la envidia llevamos y va a afectar también a nuestra familia, a las personas cercanas y a aquellas personas que contagiamos Así es. de pronto de la misma, de esa misma envidia. Sí, ese sentimiento, ¿no? Podemos ver que aquí murieron muchas personas a causa de la envidia que Coré sentía hacia Moisés. Entonces Dios castigó a todo este grupo de personas. Entonces los invitamos a que lean esta parte de la palabra, que es muy interesante, para que podamos ver las consecuencias de la envidia y que sí es pecado y que Dios lo castiga.
Bueno, y también podemos ver el ejemplo de Saúl con David, Así es. que Saúl sintió envidia de David porque Dios lo usó, porque pudo derrotar a un filisteo gigante, y podemos ver que la gente comenzaba a alabarlo y comenzaba, entonces en su ego empezó a sentirse menospreciado, pero en el ego, casi siempre la envidia nos pega primero en el ego. Sí, claro. Entonces ahí cuando, ay, es que, ¿y este quién se está creyendo? Es que yo puedo, es que yo soy, es que yo. Claro, y en este caso era un rey, ¿no? Sí, claro. Entonces él era un rey y David no era alguien insignificante y que la gente lo apreciara más, pues eso no era cualquier cosa. Entonces por eso fue que el rey Y sintió que envidia. inclusive comenzó a estimarlo un poco más también el propio hijo del rey. Así Entonces le pegó eso bastante en el ego, y eso a veces nos pasa. Y eso está en el ser humano. sí, así es. La envidia puede llegar por cualquier cosa y nos toca, pero nosotros tenemos es que cerrarle la puerta. Esta historia de Saúl y David la podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 18, en todo el capítulo 18. Así No es. estamos metiéndonos tanto en estas historias porque el tema es bastante largo y queremos poder tocarlo casi todo. Pero entonces En ahí este les dejamos la tarea para que ustedes lean estas historias porque son historias que podemos sentir alguno de nosotros y vivir, ¿no? No solamente está ahí en la Biblia, sino porque es algo real. Y es que lo vimos también que pasó con Jesús. Con Así Jesús, es. ¿qué pasó? Los líderes religiosos comenzaron a ver a Jesús con envidia. ¿Por qué? Porque él sanaba, él estaba respaldado por Dios, él tocaba ciertas cosas, y entonces la gente no le comenzó a agradar mucho y sentían envidia de él realmente. Y así fue, y él llegó a la muerte, ¿no? Y Llegaron a que lo mataran tanto llegar hasta que lo mataron por envidia. por envidia realmente. Entonces podemos ver que es algo muy complicado y es algo que Dios no nos perdona que nuestro corazón esté albergada la envidia. Vamos a ir a Proverbios 14:30, que dice Proverbios 14:30. La mente tranquila es salud para el cuerpo, pero la envidia causa enfermedades. Entonces, si a veces nos preguntamos por qué estamos enfermos, por qué estamos pasando por cosas difíciles, podemos ver que aquí la palabra nos está enseñando que la envidia trae enfermedad, ¿no? Amén. Y la misma envidia también a veces trae amargura, trae dolor y trae frustración, porque me empiezo a comparar. Pues aquí como nos está diciendo la palabra, ¿no? La mente tranquila, dice, es salud para el cuerpo. Cuando nosotros tenemos envidia no estamos tranquilos, estamos maquinando, estamos mirando cómo queremos conseguir lo que la otra persona tiene. Entonces por eso nos vamos enfermando, nos vamos estresando, nos vamos, mejor dicho, desesperando y podemos llegar hasta la locura también por conseguir Amén. lo que las otras personas tienen. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que es una enfermedad grande y fuerte, ¿no? Sí. También vemos que, o sea, la envidia. ¿Por qué la envidia es pecado? Vamos a tocar esa parte un poco más profundo. Mari, Sí. ¿por qué? ¿Por qué la envidia es pecado? Bueno, aquí vamos a ver algunas partes porque divide a las personas. Es una de las cosas que trae la envidia. Entonces se trae la discusión entre el uno, entre el otro, porque pues yo no estoy de acuerdo con lo que tiene esa persona, entonces le busco problema y la hago sentir mal, ¿no? Destruye las relaciones. La envidia causa esta grave problema que destruye todas las relaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro corazón hay cosas terribles, entonces las personas se dan cuenta de que de verdad no estamos actuando sinceramente, sino que estamos envidiando lo que yo tengo y entonces con cada forma de hablar, con cada cosa que sale de nuestra boca, la gente se da cuenta de que estamos sintiendo envidia. Vemos que la envidia es bastante dañina. No solamente hace daño al prójimo, sino también nos hace mucho daño a nosotros mismos por tener ese sentimiento
Sí, albergado en nuestro corazón. en Causa nuestro corazón. discordia, crea espíritu de amargura y maldad. O sea, nos vamos volviendo amargados y queremos hacerle maldad a todas las personas. En nuestro corazón no hay paz, no hay tranquilidad, no hay gozo, como lo que quiere Papá Dios que haya en nuestras vidas, sino que hay todo lo contrario. Hay Y maldad en nuestro corazón, ¿no? claro, y como hay maldad en nuestro corazón, vamos comenzando a actuar, a decir cosas tóxicas contra las demás personas y actuar de forma tóxica y vamos haciéndole daño también al contorno, a las otras personas que están rodeando, no solamente la persona que nosotros de pronto le vayamos a tener envidia, sino vamos a ser tóxicos con las otras personas porque vamos a envenenar las otras personas con esa persona que de pronto le tenemos envidia. Dice también que desperdiciamos el tiempo pensando cómo hacerle mal a los demás y perdemos las oportunidades que Dios nos ha dado. ¿Todo por qué? Por querer obtener lo que otra persona tiene y no ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado y con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque Dios tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros, pero a veces no lo entendemos porque en nuestro corazón hay envidia. Sí, y vamos perdiendo el gozo. Dios nos da un gozo y nos vamos preocupando y vamos sintiendo unas cosas horribles y vamos perdiendo esa alegría. Y como decía María ahorita, nos vamos volviendo amargados. Y en la misma amargura nos vamos sintiendo frustrados porque vemos que otras personas reciben cosas, pero no nos damos cuenta que realmente que nosotros también tenemos muchas cosas que Dios nos ha regalado y podemos ver que eso va causándole límites a cada uno de nosotros, límites para poder interactuar contra nosotros, a favor de nosotros mismos, porque no podemos desarrollar lo que Dios nos ha dado a nosotros Los dones, talentos. y nos vamos poniendo límites. Entonces yo quiero ser como fulanito y lo que tiene fulanito, pero no me doy cuenta que de pronto yo tengo virtudes y puedo hacer mejores cosas o cosas más hermosas y diferentes a la de la otra persona, pero como no estamos mirando esa otra persona, no estamos mirando el plan ni las cosas que Dios ha puesto en nosotros, entonces nos ponemos límites. Vamos a ir a Santiago 3:16, que dice la palabra. Por eso donde hay celos y rivalidad, también hay desorden y toda clase de mal. Podemos ver que aquí es una palabra fuerte, ¿no? Porque dice que donde hay celos y rivalidad, también hay desorden y toda clase de mal. Entonces la envidia es, es sentir celos de lo que tienen los demás y esto nos va a causar mal a nuestro propio cuerpo, a nuestra propia vida, a nuestro propio alrededor. Entonces, Y no es genera algo contienda bueno. nomás en la misma mente de cada uno. Y nos vamos perturbando y vamos perturbando también a los demás. Y entonces todo lo que hacemos también va siendo perturbado. No va a tomar forma. Porque es que cada uno, cada persona somos diferentes. Muchas veces nosotros de pronto nos parecemos de pronto al papá, a la mamá, al abuelo, a algún tío, pero realmente somos diferentes. Si nos vamos a mirar y a comparar, somos diferentes. Entonces, Dios también ha puesto cosas diferentes para cada uno. Y cada persona puede recibir cosas parecidas, mas no iguales. Y por estar mirando que yo quiero lo mismo, porque la envidia es eso. Yo quiero lo mismo que otra persona o ser mejor que aquella persona cuando no miro lo que Dios realmente ha dado y nos ha permitido tener. Y eso causa perturbación en nuestro corazón, en nuestra mente y nos vamos sintiendo fracasados. Y en nuestro diario vivir, ¿no? Porque pues ya no vamos a tener una vida propia, sino vamos a tener la vida de otro porque queremos lo de otro. Entonces ya no vamos a tener nuestra propia vida, sino que nos vamos a matar lentamente queriendo conseguir lo que tiene otra persona. Sí, y hay como decíamos ahorita, como te decía, vamos perdiendo el gozo de Dios, vamos perdiendo y vamos perdiendo el rumbo, porque Dios nos ha dado un diseño y nosotros ya comenzamos a mirar el diseño de otro. Yo quiero ir por ese camino, no quiero ir por el camino que Dios me ha dado. Como hablábamos atrás, es perder el tiempo en cosas que Dios no nos ha mandado a hacer
ni a buscar, ¿no? Sí, y nos vamos volviendo desagradecidos también. Entonces, entonces yo ya lo que yo tengo no vale mucho. Lo que Dios me dio no vale mucho. Pero lo que tiene, o sea, voy engrandeciendo las obras de otros, pero no voy engrandeciendo la obra de Dios sobre mi vida. Sí, sin saber que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios, porque Dios tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros, ¿no? Sí, claro. Entonces, vamos a ver cómo podemos vencer la envidia, ¿no? Que eso es algo muy importante en esta tarde que tenemos que aprender. Entonces, vamos a ir a la palabra de Hebreos 2:18. Dice, Jesús mismo sufrió y fue tentado, por eso puede ayudar a aquellos que son tentados. Entonces, como podemos ver en esta palabra, la forma de vencer la envidia es buscando del Señor Jesús. Buscando ¿no? del Señor Jesús. Cuando buscamos del mismo Señor Jesús, Él mismo nos va a mostrar realmente que es envidia lo que estamos sintiendo, porque a veces no es, nosotros decimos, no, es que yo no siento envidia. Yo no soy envidioso. Yo no soy envidioso, porque es muy difícil a veces aceptar ese tipo de sentimientos. Y una de las partes claves es reconocerlo, pero nosotros mismos no lo podemos reconocer realmente. Nosotros mismos, sino el mismo Señor Así es el que nos va a dar la capacidad para ver esta clase de cosas. Y para aceptarlo, ¿no? Y para aceptarlo, sí. Porque si no, no. Otra parte de la palabra que está en Hebreos 4, 15 y 16 dice, Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. Entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión, su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Entonces, ahí Dios nos muestra realmente que es yendo a Él. Cuando tenemos un sentimiento, cualquier sentimiento que sea, para nosotros, en nuestro ego, todo sentimiento para nosotros va a ser bueno. Sí, yo soy muy bueno. En nuestra visión, nosotros nos creemos siempre muy buenos. Sí, lo mejor de lo mejor. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, cuando nos acercamos confiados a ese trono de gracia, nosotros podemos ver que Dios nos llama y nos dice, oye, lo que estás haciendo no está bien, lo que estás pensando hacer no lo vayas a hacer, ten cuidado. Entonces ahí es cuando Dios nos muestra realmente que lo que estamos haciendo no está bien. Y ahí es cuando Dios nos muestra la salida. Dios comienza a mostrarnos la salida de cómo podemos escapar de cada uno de cada una de esas dificultades que tenemos, de cada una de esas tentaciones que tenemos. Porque los pecados no llegan porque sí, llegan primero siendo tentados, nos llegan a la mente. Entonces vamos a ir a primera carta a Corintios, verso 10, capítulo 10, verso 13, qué pena. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no te va a dejar que seas tentado más allá de lo que puedes soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará la salida. Dios nos da la salida, pero como lo leíamos anteriormente, hay una salida. La misma palabra dice, hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Amén. Él es el que nos va a ayudar realmente a salir de esa tentación, a soportar esas tentaciones. No solamente la tentación de la envidia, porque hay muchas tentaciones que nos van a llegar. Hay muchas cosas que nos van a llegar a la mente, pero hoy estamos hablando de la envidia. Bueno, entonces aquí ¿cómo podemos reconocer que tenemos envidia? ¿No? Es algo importante saberlo. Entonces, la envidia empieza con un simple pensamiento. ¿Y cuál puede ser ese pensamiento que llegue a nuestra mente? No es justo. ¿Quién se cree que es? ¿Por qué yo no recibo el reconocimiento? ¿Por qué son siempre ellos los que reciben la bendición? Y muchas preguntas más que nos hacemos, ¿no? Que llegan a nuestro pensamiento. Entonces ahí podemos ver que sí sentimos envidia, porque yo creo que muchas veces nos hemos hecho este tipo de preguntas por muchas personas.
Entonces ahí es la forma en que podemos ver que está llegando la tentación de la envidia a nuestro corazón. Entonces, que Yo no, quiero hacer un paréntesis ahí. Resulta que a mí me pasaba mucho cuando recién comencé en las cosas del Evangelio y yo veía a la gente, había mucha gente mala que yo veía alrededor. Y yo los veía progresar y los veía y yo decía, ¿por qué ellos si yo me estoy portando bien y ellos a ellos les va bien supuestamente? ujú, Pero era según la visión que yo estaba, la forma como yo estaba viendo, creyendo que de verdad ellos estaban siendo bendecidos cuando realmente era pura mentira. Y eso son mentiras que nos mete Satanás en ese momento para que nosotros nos apartemos de la bendición realmente que es Dios. así es, porque muchas veces, de verdad que a veces vemos que la gente que se porta mal, la gente que no hace las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, le va bien, ¿cierto? Le va bien y uno dice, pero esa persona tiene dinero, pero esa persona tiene salud, y nosotros que estamos con Dios, ¿qué pasa? Pero podemos ver que la recompensa no es en este mundo, sino es más allá y a veces en este mundo si nosotros nos portamos bien, llegará su recompensa, pero Amén. estas personas también van a recibir su recompensa. O a veces hacemos la comparación, nos envidiamos como cuando éramos antes. Entonces, ay, cuando yo no era cristiano, a mí sí que me iba bien, sí Sí, que tenía plata, sí que podía hacer, cuando realmente no nos damos cuenta de lo que realmente tenemos en este momento. Y entonces llegamos a un razonamiento absurdo que nos mete el enemigo y nos mete en un sentimiento que nos quita la tranquilidad, que nos quita la paz, porque él mismo viene a hacer eso, a robarnos la paz, la sí, tranquilidad en nuestro corazón, en nuestra mente, eh, y comenzamos a reaccionar y a sobreactuar muchas cosas, a tratar de dañar muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos siendo afectados en nuestro ego. sí, así es. Pero aquí el Señor nos está diciendo que definitivamente todo lo que hagamos tiene su recompensa, ¿no? Sí. Entonces, dentro de nuestro corazón no debe albergarse la envidia. Entonces, resultados de vencer a la envidia. ¿Qué pasa cuando vencemos la envidia? Pues yo creo que la primera parte es la calma, estar en paz, estar tranquilos, ¿cierto? Sí, estar no, como persona tranquilos, ¿verdad? Pero también en comunidad podemos ver que ya no va a haber divisiones, ¿cierto? Que entre las personas y nosotros. Y que vamos a poder trabajar en equipo, que eso es lo que Dios realmente quiere, que le sirvamos los unos a los otros, que no haya envidia entre nosotros para el servicio de Él, porque a veces hay mucha envidia en cuanto a esto, ¿no? En los ministerios, en las iglesias, Sí, hay muchas cosas. Entonces, ahí podemos hablar del cuerpo de Cristo, ¿cierto, Mari? así es, Nosotros somos el cuerpo de Cristo y cuando ha visto una mano pegándose con la otra, no querer no es destruirla, normal. quitársela. O esta mano tiene envidia de la otra porque saludó a alguien muy importante y entonces esta quiere lastimar a la otra. No, Siempre jamás. trabajan en equipo, Siempre el se cuerpo de trabaja en Cristo. equipo. Un cuerpo trabaja en equipo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo debemos estar unidos. Y obviamente que si de pronto algo le pasa a esta mano, esta otra también va a sentir, Se huele. se duele. Todo el cuerpo se duele. Me machuco la mano, la cabeza reacciona y mi Ujú. boca lo expresa, ¿cierto? Pero nosotros realmente a veces no nos pasa eso. No, no nos importa lo que No le nos pase a importa, las demás no nos personas. importa el resto del cuerpo. Así es. Y eso es lo que causa la envidia. La envidia no le importa nada ni nadie. Solamente el bien propio, absolutamente. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y no hay espacio para nadie más. Cuando realmente todos somos Un solo cuerpo. un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y para Dios todos somos importantes, ¿no? Vamos a ver cómo el Señor nos da el ejemplo del cuerpo de Cristo en la palabra que está en Primera de Corintios 12 al 27. Dice la palabra del Señor. Nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas esas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo.
ya sean judíos o no, esclavos o libres. Todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar parte de un solo cuerpo. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. El cuerpo humano no está hecho de una sola parte, sino de muchas. Si el pie dijera, ¿cómo no soy mano?, entonces no formo parte del cuerpo. No, por eso dejaría de formar parte de él. Si el oído dijera, como no soy ojo, entonces no formo parte del cuerpo. No, por eso dejaría de formar parte de él. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podría oler? Dios puso todas y cada una de las partes del cuerpo como Él quiso. Si todas las partes fueran la misma, entonces no sería cuerpo. Por eso hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, todas las partes del cuerpo, hasta las más sencillas, son muy importantes y necesarias. Y la parte del cuerpo que menos apreciamos son las que tratamos con más cuidado. Las partes que no queremos mostrar son las que tratamos con más modestia. Las partes más presentables no requieren que las cuidemos tanto, pero Dios ha unido todo el cuerpo de manera que las partes menos apreciadas reciban más honor. Dios lo hizo así para que nuestro cuerpo no esté dividido, para que cada parte del cuerpo se preocupe por cuidar de las demás. Si una parte sufre, todas sufren igualmente. Si una parte recibe honor, todas las otras partes comparten su alegría. Todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese cuerpo. Amén. El Señor hoy nos habla. No tienes por qué sentir envidia de tu hermano, de tu esposo, de tu amigo, de ninguno, porque somos parte del mismo cuerpo. Y un cuerpo no puede sentir envidia de sí mismo. Antes debe alegrarse, debe gozarse. Dice la palabra, lloremos con los que están tristes y alegrémonos con los que estén alegres. Así es. Entonces, hoy el Señor nos permite conocer un poco más sobre este sentimiento que es la envidia y cómo podemos combatirla. Dios dice en Primera de Pedro capítulo 1 verso 22-25, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amémonos los unos a los otros. Eso es lo que Dios nos ha enviado. Eso es lo que Dios nos ha dicho. Eso es el antídoto para en contra del pecado, para en contra de la envidia, para poder estar bien con Dios. Amémonos unos a otros. No miremos cómo está triunfando el uno, cómo está triunfando el otro. Mira qué es lo que Dios te ha dado, que con eso vas a hacer grandes cosas. Vas a ser de bendición en donde quiera que vayas, con lo que tú tienes, como vistes, como eres realmente, que es la esencia que Dios hizo contigo. No tenemos que sentir envidia por ninguno. Y cuando llegue ese sentimiento horrible, ciérrale la puerta. Con la ayuda de Jesucristo, con la ayuda de Dios Padre, pero estando en comunión con Dios. Amén. Y sobre todo tenemos que tener claros que cada uno de nosotros somos personas especiales, ¿no? Tenemos cualidades especiales que nadie más las tiene. Entonces debemos valorar eso y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, porque Él tiene un propósito y un diseño para cada uno de nosotros. Y original. Tú eres original. Dios te hizo sin igual, único, única, y vales la pena. Reciban un abrazo grande. Les habla su pastor Edward. Así es, pero antes de irnos queremos orar, ¿no? Para que todos estos corazones que de pronto estén sintiendo este sentimiento de envidia se vaya, ¿no? Y ese mismo sentimiento también viene acompañado a veces de frustración, porque no has podido hacer lo que otros hicieron, pero tú vas a poder hacer lo que Dios quiere y ha puesto en tu vida cuando comiences a fijarte que Dios tiene un plan y un diseño exclusivo para ti. Así es. Gracias, Padre, en esta tarde te damos
por esta enseñanza que nos estás dando. Gracias porque tú quieres que nuestra vida sea cambiada, sea transformada, que tú quieres que se cumplan todos y cada uno de los diseños que tú tienes para las personas que nos están escuchando y para nosotros, Señor. Gracias porque tú en esta tarde nos estás recordando que no debe haber envidia en nuestros corazones, sino que tenemos que amarnos los unos a los otros, Señor. Quita todo lo que no es tuyo. Si en algún momento se ha albergado este sentimiento en nuestras vidas, te pedimos, Señor, que lo saques, que lo quites. No lo queremos en nuestras vidas porque sabemos que no es agradable para ti, Señor, y que puede tener unas consecuencias muy fuertes en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a reconocer que hemos sentido envidia, a reconocer que en este momento estamos sintiendo envidia y ayúdanos a cambiar, a ser diferentes, a ser como tú, porque tú fuiste a la cruz por envidia de las personas religiosas, Señor, de las personas que conocían tanto de tu palabra, pero sintieron envidia porque tú hacías las cosas mejor. Ayúdanos porque somos únicos, Señor. Tú tienes un diseño especial para cada uno de nosotros, Señor. Y ayúdanos a ver ese diseño y a hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor, y no a mirar lo que hacen las demás personas, Señor. Ayúdanos a vivir en unidad, Señor, a no tener divisiones entre nosotros, Señor amado, sino que nos ayudemos los unos a los otros, porque eso es lo que tú quieres, Señor. Así como tú formaste nuestro cuerpo y cada parte de nuestro cuerpo tiene que ver, igualmente tú quieres que así seamos, que nos ayudemos los unos a los otros, Señor. Gracias porque sé que tú vas a hacer algo especial en nuestras vidas, Señor, a partir de este momento. Gracias, Señor, porque aparte de esta charla que tú nos diste hoy, Señor amado, vamos a traer libertad a nuestras vidas, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la exaltación, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, amados, fue un gusto haber compartido este precioso tiempo con cada uno de ustedes. No se les olvide, manito arriba, compartir, suscribirse. El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Amén. Sí, mil bendiciones para todos. Los queremos mucho y esperamos vernos muy pronto. Un abrazo fuerte para todos.